que todos los sitios siempre están buscando, o sea, todo está siempre como tratando de construir una mitología. Entonces sí, como que la universidad se llena de eso, de mitos. Y esa es una imagen que la pintan y la repintan cada tanto. Y a veces es bonito porque como que quienes la pintan no son muy diestros o no lo hacen con un stencil. Entonces a veces el rostro se deforma. Sí. Y pierde su proximidad con la foto. Pero pero hay algo como todo arquetípico en la boina y la barba. Entonces, aunque el rostro esté medio desfigurado, los años se volvió también como políticamente insostenible solo el Che. Bueno, luego apareció Garzón, que es un personaje bien interesante, pues porque también fue como un estudiante acá. Esta es la Pola, este es Gaitán y esta es una estudiante, creo de apellido Sandoval, que murió en los 90s en una protesta. Parece que no es muy claro cómo murió, pero parece que con un disparo de la policía. Con autonomía y sin permiso, ese siempre ha sido como uno de los lemas de los grafitis de la Nacional. Es muy raro ver un grupo haciendo un grafiti. Eso es algo que pasa en la madrugada o de noche. Me pasó alguna vez, como en el 2005, ya graduado de la universidad, estaba haciendo unos grabados con unos compañeros allá en el edificio de diseño gráfico, como egresados. Y un día salí tarde y estaba en un carro que me habían prestado y el carro se varó. Sí, como que el carro tenía una maña, era que como que a veces se le desconectaba la batería, yo no me acuerdo, pero tocaba como que alguien abriera el capó y tapara algo, mientras que el otro abría el switch y prendía el carro. Y ya era tarde, no sé, eran las 9 de la noche. Y entonces no había nadie que me ayudara, era una operación de 2 personas. Pero en esas llegaron un grupo de encapuchados. Y entonces arman como un perímetro y hay un grupo de encapuchados que miran hacia afuera, mientras que hay otros que están como haciendo los grafitis. Entonces yo estoy a 3 metros de uno de estos pelados que se nota que es muy joven. Y le digo, venga, necesito que me ayude. Necesito que ponga la mano aquí o coja este cable mientras yo prendo el carro. Y el pelado me dice, como que el pelado me mira, está encapuchado, ¿no? Y mira como hacia atrás. Y dice, no, es que el comandante no me da permiso. Así como que si me ven haciendo eso, me sancionan. Y yo decía, como, eso es muy raro, porque qué poco solidario el hombre conmigo, ¿me entiende? Entonces eso era una acción como organizada, medio clandestina, nocturna. Y esta persona que o estaba empezando o tenía como un rango bajo, pues estaba ahí como en la onda de que no me podía ayudar porque su comandante no le da permiso. Pero, por ejemplo, me pasó una vez, que tal vez en el año 2003, entré a la universidad a inicio de semestre un febrero y había algo muy raro. Como que usted entra a la universidad y hay algo muy raro que uno no sabe qué es. Entonces todo el mundo como que... ¿Y qué era? Que fue la primera vez que la vimos totalmente blanca. Sí, como que se tomaron, o sea, pasó que en algún momento decidieron que iban a pintar todo. Entonces en vacaciones pintaron y cuando entramos estaba todo totalmente pintado. De blanco, no había un solo grafiti. Y el lugar se sentía ahí raro, ¿sí? Claro, con los días empezó a aparecer el primero, el segundo, el tercero, hasta que obviamente todo se pobló otra vez, pero... Esa idea de la ciudad blanca, como prístina, moderna, ascética, la vi una vez durante unos días. Digamos, cuando uno es muy purista de la arquitectura y trata como de encontrarse con los edificios así como actos de arquitectura moderna que son buenísimos, como que molestan un poquito los grafitis. Pero también son la piel viva de gente que sabe que eso es un espacio de producción y de manifestación como del tiempo acá y también le otorga cierta identidad, pero además porque esos grafitis a veces por oleadas tienden a ser muy bellos, ¿sí? Y tienen mensajes llenos de como una poética a veces un poco ingenua o lo que sea, pero tienen como... O sea, es el grafiti. Tienen carácter, ¿sí? Tienen un bello carácter. Y si usted ve, pues estos tienen mucho que ver como con reclamos feministas, ¿no?
esto tiene un carácter totalmente efímero y el que la hace es consciente de eso. Claro, ¿no? pero no es efímero porque si esto se vuelve una tradición de como de repetición, o sea, el hecho de que haya grafitis no es efímero, ya se volvió una cultura. Claro, pero el graffiti en sí, el graffiti en particular. Pero sí, no importa, no estamos hablando del mensaje anecdótico puntual que se hace mes a mes o semestre a semestre, sino como el hecho contestatario y cultural de que las paredes de la Nacional están pintadas. No va a haber un momento en el que eso deje de pasar. No es como que eventualmente los reclamos se van a solucionar y entonces por lo tanto no va a ser necesario hacer grafitis. Hace parte de la cultura, como hace parte de la cultura para algunos hacer como meterse a un grupo, ponerse una capucha y participar en una pelea campal con la policía. ¿Sí? Y aquí eso como que es reconocible. Y eso es lo que me parecía a mí sobre todo interesante de los grafitis, que se volvieron una especie de tradición oral que se traducía luego en las paredes y que tenía el tono y más o menos la misma intención que seguramente tuvo en los 60s y en los 70s. O por lo menos eran las consignas que parecían contar el idealismo de ese tiempo. Pero estaban siendo pintados en el 2002 o en el 2010. ¿Sí? ¿Por qué es que hay por qué sigue sonando por todo lado siempre vencerás? O venceremos, o resistir. ¿Sí? Que son palabras que se repiten. Grafiti tras grafiti tras grafiti. Pues porque hace parte como de la cultura, como hablar esa discursividad en la que este es un lugar en el proyecto de resistencia que eventualmente va a llevar a un tipo de emancipación. Mire, y estas son las placas, ¿sí? Que esto sí se supondría que es para siempre, ¿no? La diferencia, claro, ¿no? porque el contraste. esto se supone que, pues eso es la piedra, ¿no? La idea de que esto queda para siempre. Y eso es muy lindo contrastarlo con un juego que usted propone de ironía, que es como en las obras suyas que refieren a esto, a lo que está sólido, a lo que está en piedra, pero usted en un material tan frágil como el berraco icopor, ¿no? Los grafitis son frágiles porque son una pintura que está en la mera superficie de un muro y están susceptibles de que la pintura se los lleve. Pero además son susceptibles a sí mismos, que pintan encima de ellos. Entonces, claro, están mucho más livianos. Las placas son desde las estelas egipcias. Están hechas para que duren por siempre. Y la piedra roseta es interesante porque es eso, ¿no? Duró miles de años enterrada hasta que vino a ser capaz de traducir el egipcio. Y todavía tenemos esta idea de que las piedras son capaces de resguardar un mensaje por cientos de años, por siglos. Entonces, pero sí de ahí que de estas placas es de donde nace la serie suya con el icopor, claro. Sí, de la idea de que con el icopor uno puede hacer un objeto que parece piedra, pero el icopor es aire, ¿sí? Pero también el icopor es como la piedra, va a durar 1000 años porque el icopor no se descompone. ¿Sí? Entonces también eso era lo bonito de ese material, que tiene una durabilidad, pues, porque es tóxico, porque nada lo descompone, no es como la piedra, pero cumplen el mismo ejercicio, no se van a destruir. Yo escogí 10 grafitis en el 2009, más o menos. Y con esos 10 grafitis trabajé muchos años, pues todavía los uso. Eran los que tenían más estructura poética, digamos, o sonaban más solemnes. La paz es construida con justicia, amor, eficacia y dignidad. Eso era un graffiti en la Nacional. Resistir es existir. Si el hambre es ley, la rebelión es justicia. Pueblo no significa hambre, significa libertad. Y así más o menos eran como el sentido de todos ellos. Y en esos años, no recuerdo muy bien cómo encontré un traductor o una traductora al latín, y leerlos en latín era interesante porque a mí me recordaban a la misa en latín. Pues que a mí no me tocó la misa en latín, pero yo he escuchado películas en las que la misa está en latín, he leído los libros de la Biblia en latín, y porque como estaba averiguando, pues estaba trabajando con la Biblia de los pobres. Y además usted estudió en un colegio de jesuitas, ¿no? Sí, digamos, yo no hice parte de esa educación en la que el latín es tan presente, pero más o menos lo reconozco.
y definitivamente hay un sentido muy solemne en el sonido del latín, por lo menos para los que hablábamos lenguas romances. Entonces traducirlos a esa lengua, que también era una lengua muerta, en la que uno podía reconocer algunas palabras, porque uno puede reconocer la palabra educatio y saber que le están hablando de educación, o amare, o humanitatem, significa. Hay muchas palabras que están cerca del español de hoy. Fabricamus, futurum, mortus, amore, ¿sí? Entonces yo quería seguir intensificando el circuito de relaciones entre las lenguas muertas, la idea de que los grafitis eran hasta cierto punto anacrónicos, pero necesarios, también como es lo sagrado. Y eventualmente llegué al asunto del estireno, porque es un material muy plástico que se deja tallar con mucha facilidad. Y aprendí, digamos, a usar los bisturíes para modificarlo de la manera que lo habría hecho un pedrero hace 2000 años en Roma. Pues en mi cabeza esto era el pedazo de una estela que fue como desenterrada de algún templo y estaba en un museo. Y tal vez esta podría ser como una ruina en el futuro. O sea, yo estaba tratando de pensar cómo se verían las ruinas de nuestro tiempo. Y por eso estaba un poco obsesionado por la idea de los pedazos de registro arqueológico. El pedazo de cerámica, el pedazo de columna, el pedazo de friso, el pedazo de mural, el pedazo de estela. Y todo lo que eso significa en términos como de traducción cultural y la piedra roseta. Y eso es como que esos son objetos muy interesantes de nuestra cultura, con los que hemos como logrado contar el pasado, pues a punta de fragmentos. Y esto pues siempre me resultó muy, muy poderoso que fuera tan liviano, porque pues el estireno es 90% aire. Entonces esto es una piedra demasiado falsa. Es un prop de set de televisión, como las mesas de estireno en los programas de Chavo del Ocho. ¿Sí? Y podía ser igual de ridículo. Pero muy duradero, mucho más duradero que una piedra misma. Sí, pues se supone que el estireno se va a descomponer en 1000, 2000 años, porque pues son polímeros tan complejos y tan largos que la naturaleza no sabe romperlos. Entonces puede que tal vez esto, si se enterrara hoy, en 1000 años sobreviviría, lo cual es muy paradójico. Pero es también una especie de material de la contemporaneidad, ¿no? Que es casi indestructible. Y la idea de que los grafitis estuvieran trazados en un material indestructible pero sintético, pues también me resultó en su momento potente. Porque pues a mí me gusta eso, como tejer capas en capas. Y esta piedra pues hace parte de ese ejercicio. Cuando a él lo mató la policía saliendo de acá de un examen. Él no hacía parte de las protestas. Acuérdense que en el 78 la universidad no tenía reja. Estaba abierta en la ciudad. Entonces esto es como si estuviéramos en la calle. Entonces la policía entró, disparó y pues lo mató. Y los estudiantes que estaban protestando se llevaron el cuerpo para la universidad distrital. Y secuestraron, digamos, o no dejaron salir al rector de la universidad distrital. Y fue como todo un gran problema porque además el cuerpo estaba ahí, entonces medicina legal no podía entrar, entonces la familia tuvo que entrar a estar con el cuerpo porque los estudiantes los dejaban. Entonces ahí empieza más o menos una historia de amor entre el hermano de él y una de sus compañeras. O sea, eso es toda una historia trágica alrededor de ese episodio que la placa no le alcanza a contar. Lo cuenta como el documental periodístico que hay. Y objetos como este hay por lo menos 3 aquí en la universidad. No todos tienen placa, pero este tipo de pedestal están por ahí. Como si acá fuera... Es decir, han pasado cosas aquí en este campus. Cosas que hay personas que se encargan de que no del todo se olviden. Es decir, esta universidad no tiene las paredes blancas, precisamente porque hay cosas que tienen que permanecer, que tienen que seguir pasando, que se tienen que seguir diciendo. Como que esa idea de volver esto como un espacio sanitario blanco, perfecto, de postal,
pues ese no es como el lugar en el que todos estos estudiantes viven. O sea, lo que le señalaba hasta alguna vez es que lo bonito, lo que me parecía a mí muy interesante de la relación de los grafitis, las placas, el tono de los mensajes, su solemnidad, la manera en la que son prosaicos, eso es como una relación de todas esas capas de cosas que se pegan aquí en este campus, que está lleno de capas pegándose, históricas, culturales, de sentido, de significado, de lenguaje. Y entonces esas cosas conviven y se alimentan y se complejizan unas a otras, y eso es lo que hace que este lugar sea tan especial y tan raro. A veces que uno tenga como que incluso con cinismo pensar que tal vez hay algo en este proyecto de universidad que como que no termina de funcionar, pero de todas maneras es un lugar como o institucionalmente o espacialmente o culturalmente que simplemente es irreemplazable, y por todo lado hay iconos, imágenes, pero además los relatos así míticos siempre pues reclaman iconografía y reclaman personajes y héroes, y como que ese arquetipo de los héroes se repite por todo lado. Cada vez que hay una batalla épica de alguien luchando contra un poder o tratando de emancipar un pueblo, siempre hay como un símbolo que pelea con el otro, y aquí pues pasó eso, porque el Che Guevara, ¿qué hizo? Pues reemplazó nominalmente y visualmente a Santander. Y pues además luego Santander Ha estado como cancelado, ¿no? Sí, porque es menos bolivariano, digamos, ¿cierto? Y es un poco como de los conspiradores contra Bolívar, y pues hoy en día Bolívar era un ícono del conservatismo inicialmente. A Bolívar lo reclamó primero Laureano Gómez, y Bolívar estaba primero en los cuarteles militares, pero desde hace unos 20, 30 años para acá Bolívar se volvió el ícono. Pues desde Chávez, sobre todo. Posiblemente sea Chávez, claro, el primero que lo reclama para la izquierda. Entonces Santander ahí, ¿qué papel juega? ¿Me entiende? Sí, es un poco su contradictor al final. Entonces imagínense, pues ahí está el Che Guevara reemplazando a Santander. Este es un ícono imponiéndose sobre otro. Porque de todas maneras hay un poco de comportamiento religioso en esa permanencia de ciertos mensajes. Yo creo que el Che Guevara es una especie de ícono religioso de cierta manera. ¿Sí? Él consigna una pulsión de vida y de muerte. También es un sacrificado. También es un hombre que vino como a sacrificarse por el pueblo, como Jesús. Entonces es un poco un símil de Jesús. Y eso lo hace religioso. Y uno puede como contar la historia del Che Guevara, así como por episodios. Su viaje acá, su toma del cuartel Moncada, su participación en la ONU. Así, hay episodios míticos de su historia, también hay libros, o sea, se parece, ¿sí? Y yo pienso que esa permanencia de la iconografía revolucionaria de los 60s en el siglo XXI, para mí era una forma de producir como religiosa de un tipo de información. Cuando fuimos a la Nacional, pues la Nacional está llena como de lugares comunes. El capucho. El Che Guevara es el primero de todos. Es interesante, yo no estoy juzgándolo moralmente, no estoy diciendo que eso es bobo o que es débil, pero eso es un lugar común, es un arquetipo. Es la imagen como permanente de esa lucha común que hubo en América Latina y en el mundo durante la Guerra Fría, que cuando yo tenía 19 años me parecía muy divertidísimo y me parecía pertinente y emocionante saber que mi universidad, donde yo estudiaba, o sea, como uno también termina construyendo la propia identidad con ese tipo de cosas. Bueno, yo hago parte de esa identidad y no de una universidad privada como con celadores en la que hay un corral. Pero ahora que lo pienso 20 y pico años después, me parece como raro
que la iconografía se vuelva también oficialista. O sea, porque es que ese Che Guevara es inamovible, es imposible construir una conversación respecto de eso. O sea, han ido apareciendo personajes nuevos. Jaime Garzón, Gaitán, La Pola. Pues eso no se decide democráticamente. Eso no es una asamblea, eso no es un consenso, que es imposible, pero eso es una decisión muy unidireccional de unos agentes que salvaguardan esa fachada de ese auditorio. Si usted me lo preguntara, a mí me gustaría que esa fachada descansara del Che Guevara un rato. Eso también improvisaba. Con uno que aplauda está bien. ¡Vamos, Colombia! Gracias, Colombia. Gracias. Gustazo. Pero también es el sentido como que tiene este lugar por su carácter público, pues que se convierte en una maqueta, en una Colombia a diminuta escala, ¿no? Siento yo. Pues mire, eso es como uno de los tropos que se usa mucho, como que alguna vez alguien dio esa declaración, que la universidad era como una Colombia chiquita. Yo no estoy tan seguro de eso, o sea, yo desconfío un poco de esos lugares comunes porque se vuelven también muy publicitarios. Yo creo que la Universidad Nacional no es necesariamente lo que era en los 50s, no es lo que era en los 70s, tiene hoy como una vida distinta, una misión pues de pronto parecida. O sea, todo ha cambiado. Yo creo que hoy en día es un ámbito mucho más como más técnico, menos romántico. Creo que la llegada de arquitecturas nuevas en los últimos 20 años también le ha cambiado un poco su... Pero sus estatutos... No, sí, por eso, sus estatutos representan una constitución. Su consejo, su actividad social, o sea, los representantes de los empleados, los representantes de los estudiantes. Y esa organización política también obedece en maqueta a un Estado, por ejemplo. No sé, yo no me atrevería a decir eso ni a afirmarlo. No sabría muy bien qué significa decir que la universidad es una maqueta de Colombia. Si la universidad fuera una maqueta de Colombia, eso significaría que la libre expresión en Colombia sería mucho mayor. Porque en la Universidad Nacional yo creo que sí hay como un ejercicio muy constante de libre expresión. Aunque sea ingenua a veces. Yo creo que esto es una maqueta, o ni siquiera una maqueta, es una manifestación real de un cuerpo político que son los estudiantes, que eso es como un imaginario, al que le gusta como saberse activo, pase lo que pase. Con o sin proceso de paz, con o sin Constitución del 91, con o sin paro nacional, ese cuerpo político que son los estudiantes, le gusta estar ahí como activo. Y yo creo que por eso es que hay mensajes que se quedan y por eso es que siempre como que se resiste. Mis 25 años de experiencia con este campus me dicen que eso es una piel viva, pero que por alguna razón se repiten unos lemas, como si nada cambiara. Y eso me demuestra a mí también que hay un cierto grado como de ingenuidad y de romanticismo en esos grafitis.
Pero eso los hace también muy especiales. Y yo por eso los quise abordar y quise trabajar con ellos. Porque me parecían una manifestación muy bella también de una forma idealista como de querer participar en el mundo. Aquí hubo una época que jugó la Equidad ahí. El Chico. Y el Chico. Y lo que le digo, yo una vez vi a Millonarios jugar ahí. Entonces, para que esa cancha medio tenga alguito de calidad, pues no dejan que todo el mundo esté ahí. Este fue el primer estadio de verdad que hubo en Bogotá. Claro. No la primera cancha de Se fútbol. acaba de jugar Di Stéfano seguramente. Qué buena pregunta. Yo sí creería. Pero yo creo que si aquí hubiera jugado Di Stéfano, habría una placa. Todo tiene que... Aquí hice yo los prototipos de las fotos. Acá empezó. Sí, porque aquí pues no había que pedir tanto permiso. Se podía quedar uno todo el tiempo que quisiera. Y era como un buen lugar para aprender a usar las bengalas y la cámara para hacer esas exposiciones. Entonces aquí, que es muy raro porque estaba intacto, estaba totalmente blanco, estaba muy bien mantenido. Estamos hablando del año 2010. Empezamos aquí, hicimos dibujos con luz como en la pista. Y luego se hicieron el estadio de techo. El estadio del Campín. El Coliseo del Campín. La plaza de eventos del Simón Bolívar. La plaza de toros. Es que lo de los estadios es bonito porque en general como que las marchas cuando son muy grandes ¿Empiezan acá? no, digamos cuando uno está en una marcha, que la marcha siempre llega a la Plaza de Bolívar, ¡pah! Y la Plaza de Bolívar es un lugar con muy pocas salidas, con salidas muy estrechas. Entonces yo me acuerdo que pues hasta Iván Duque lo que pasaba era que siempre que una marcha llegaba a la Plaza de Bolívar en algún momento alguien hacía un graffiti. Y esa era Y en el momento que aparecía el graffiti aparecía la primera aturdidora. el florero de Llorente. Total. Entonces todas esas personas que están ahí en esa plaza empiezan como a moverse en una suerte de estampida. Y eso lo hace muy peligroso. Entonces como que las multitudes siempre están en el borde del desastre. de volverse peligrosas en sí Total. mismas, ¿sí? Pues porque es una mente colectiva demasiado compleja. Los estadios también son eso. Los estadios son arquitecturas que son capaces como de regular ese hecho. Entonces, hay estadios a los que les caben 150.000 personas. Eso es un montón de gente, ¿sí? Y toda la arquitectura, la salida, las entradas, las gradas, es como el pensamiento científico de la ingeniería y de la arquitectura puesta en función de que 100.000 personas no se aplasten a sí mismas. Entonces hay un hecho técnico que es eso, es capaz de regular ese gran cuerpo, de regularlo y gobernarlo espacialmente. Pero por el otro lado también es un espacio que está como tan bien construido que hace capaz que esa multitud salte y grite durante horas y no pase nada. El edificio no se cae, la gente no se lastima.
Y eso es lo que los estadios hacen con las multitudes. Son capaces como de ofrecerlas, de ponerlas, de hacerlas bullosas, ¿no? Eso es pues usted piensa en el estadio de La Boca y piensa en eso, en las bengalas o hasta en el Campín, cuando el Campín se empieza a mover, empieza a temblar porque todo el mundo está brincando. Entonces todo el mundo está brincando en una frecuencia distinta a la del edificio y el edificio se mueve. Entonces son cuerpos humanos capaces de mover un edificio. Sí, solo como metáfora y como hecho físico, eso es brutal, eso es súper poderoso. Cuerpos humanos que cada uno pesa 60, 70 kilos, al unísono, todos juntos, son capaces de mover una estructura de concreto y de hierro. Y así también serían capaces como de aplastarse a sí mismos si en algún momento se saliera de control ese cuerpo colectivo. Entonces los estadios están ahí también en ese límite muy bello y por eso era que yo quería hacer esas fotos, pues como hacer el trabajo en estadios, pensando en cómo se podía escribir ese hecho, como ese límite entre la seguridad y el peligro o entre la organización y el caos, cómo podía escribirse eso con palabras o con números, con gestos de dibujo. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el primer prototipo aquí, yo tenía como 5 dibujantes y lo que hice fue empezar a gritarles palabras. Aquí desde la grada yo les gritaba palabras que yo pensaba que tenían que ver con las marchas. Y ellos las iban escribiendo en desorden y se movían, entonces las palabras se traslapaban y se pegaban unas con otras. Y esos fueron los primeros prototipos que hicimos, como algo parecido a esto, ¿sabe? Como que las palabras entre que todos ellos escribían se juntaban y como es luz contra luz, los textos desaparecían unos a otros. Pero el resultado final ya fue más depurado. Claro, pero esa foto, digamos, sí hizo parte de la exposición, hace parte del proyecto. Y no era una metáfora necesariamente equivocada de cómo cuando usted... O sea, si 5,000 personas se ponen de acuerdo y cantan al tiempo, la canción es legible. Pero en general lo que se escucha en un estadio es una especie de ruido blanco porque son todas las palabras y todos los gritos pegándose hasta que eso se vuelve como una especie de masa sonora. Pero no es necesariamente lingüística. Como lo que pasa con estos grafitis. Y eso es bello, ¿me entiende? Pero de pronto esa multitud se organiza y todos empiezan a aplaudir al tiempo. Y se vuelve como un solo aplauso hecho por 5,000, por 10,000 personas, pero luego se desorganiza y luego se organiza. Y nadie está mandando, nadie está gobernando ese hecho, sino que es una forma colectiva de organización espontánea. Eso es lo que hacen posible los estadios, ¿sí? Y también hacen posible las peleas. Y también hacen posible las estampidas. Entonces, como lugar en el que uno puede como reconocer o imaginarse o tratar de representar como el problema de la multitud, pues es fantástico. Nos dice que también hay un sujeto colectivo, ¿no? Exacto, o sea, como que él Somos tiene... parte del todo, y que hay como una que- conciencia colectiva. Y ese sujeto tiene, cuando es tan colectivo, tan grande, pues a veces como que desaparece su corporalidad. Es difícil mantenerlo junto y Pero figurado. en estos espacios, en estos estadios o en la plaza o en la marcha se reconfigura ese sujeto, como las abejas cuando vuelven al panal. Las abejas cuando vuelven al panal, sí, literalmente. Hay una arquitectura que está dispuesta para que eso pase y se vea. Y usted pueda ver la multitud, ahí está, es estable durante un tiempo. Esa es la belleza del estadio. También es un filo y hay riesgo y hay peligro, pero es una arquitectura que está dispuesta para que eso pase. Y yo jugué fútbol 2 veces en ese estadio. Pero me fue mal. A veces este campus se le asoma muy rápido el abandono, ¿sí? Como toda esa hierba que crece ahí, las grietas de las graderías, los ladrillos que se pelan, el pañete que se cae. Eso pasa mucho acá, porque también este lugar es muy grande y reclama mucho mantenimiento. Pero entonces la universidad a veces también está como asomando un poquito el aspecto de las ruinas. El espacio no es seguro. Parece como que aquí hubo como toda una acción contra la violencia de género, ¿sí ve? Violador en la zona, violadora, espacio no seguro, no estamos seguras, sabemos lo que hiciste.
Sí, seguramente hubo como una super pinta. Mira esto. Sabemos lo que hiciste, wow. Si tocan a una, nos tocan a todas. Está buenísimo. ¿Será que pasó algo aquí? Sí tiene cara, ¿no? Pero entonces hay que el graffiti empieza a tener esa misma función que la placa que estábamos viendo, ¿no? Total. Sí, esto es una acción como de denuncia y memoria. Pero puede ser que haya pasado algo aquí. Me parece que es más rico ese desafío de un graffiti con pretensiones artísticas o estéticas más que el de la simple consigna textual. Yo la verdad no estaría tan de acuerdo con eso. Porque yo creo que El texto en sí ya es que eso que nosotros llamamos graffiti, a mí me parece que rara vez logra como cuajar y consolidarse y volverse como una pieza visual bien lograda. Creo que la mayoría de las veces es un gesto sobre el muro, es un gesto en el espacio público que es desobediente, pero no siempre logra, porque usted sabe que los grafiteros pues aprenden es haciendo, ¿cierto? Entonces los grafiteros salen a la calle a pintar, pero ellos no están así como mostrando obras terminadas, sino que están es practicando. Mucho de lo que usted ve es práctica. Es gente aprendiendo a manejar los aerosoles, el color, las formas. Pero toda esa práctica que no está del todo bien lograda, pues igual queda ahí. Cuando yo veo esto, yo veo un poco de eso. Es como graffiti en transición. Pero yo tengo que decir que a mí me parece más interesante el santuario en el que los grafitis políticos de los 60 siguen como encontrando un lugar en el que son viables. Más que la ambición Y estética que de esto- pintar ahí una y letra, que una es- firma rapera. Sí, como que los taxis, esto me parecen aburrido verlos aquí.
proyecto de Mario Paso que también me tocó ver en el Museo de la Nacional, en el que él manda un boomerang metido en una caja de FedEx hasta Australia. Pero no le pone fecha, no le pone receptor, no le pone destino. Entonces FedEx se lo devuelve. Entonces como la idea de un boomerang dándole la vuelta al mundo. ¿Sí? Y era acompañado como de un video de él tirando una piedra contra un muro de concreto. O sea, ¿de qué se trata esa obra? ¿Sí? Esa obra es como... Esa obra no es como como. dar- Esa obra es un ejercicio sobre, bueno, sobre muchas cosas, pero, por ejemplo, sobre el enunciado, sobre la palabra, el viaje, el boomerang, lo que retorna. Y está ahí. Uno no le tienen que explicar eso con metáforas. Sucede. Entonces, estos proyectos, digamos, todo el arte contemporáneo que se ha hecho en el siglo XX y desde los 80s y 60s es heredero de esas premisas del arte conceptual. Y de muchas maneras, como que el arte pues, ha encontrado la manera de relacionar esas operaciones y esas estrategias con formas más tradicionales, con el dibujo, con la pintura, con la escultura, etcétera. Oye, pero esas consignas del arte contemporáneo, ¿en dónde se pueden cruzar o encontrar con las metodologías que se emplean una persona que va y hace una consigna y escribe una consigna en un graffiti en la Nacional? Uf, qué pregunta tan buena. No sé por qué, digamos, no, obviamente el que está escribiendo un graffiti No sé si se está preguntando no si está Mario haciendo, Paso... bueno, exacto, no está haciendo una operación de arte conceptual. o Está sí, o No, de yo- pronto más genuina que todo ese arte conceptual. No, yo no creo en eso porque yo creo que el arte sí es una forma de producción que es excepcional. O sea, no estoy del todo seguro. O sea, uno puede ver las estrategias del arte en muchos lugares, pero no todo el mundo le está apostando a pues anunciarlas como tal. Y usted me preguntaba hace un rato como ¿qué es el arte? Así como esa gran pregunta. Yo le digo, no, yo creo que la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. El arte es lo que hacen los artistas. ¿Quién es artista? El que decide que es artista. ¿Quién garantiza eso? Nadie. Nadie declara, usted sí es artista y usted no. Nadie entrega licencias profesionales. ¿Me entiende? Ni siquiera las universidades. O sea, nadie tiene el poder suficiente para regular qué sí entra y qué no. Nadie. Porque pues, el arte está totalmente desregularizado. Y eso es muy positivo para el arte. Está fácil, ¿no? Relativamente. ¿Le corre la...? ¿Qué hacemos? ¿Corremos o le andamos? Déjeme, echémosle un poquito más de agua. Una persona que hace cerámica en La Chamba o en Ráquira sabe que está haciendo una artesanía. Si su propósito es El marranito de cerámica de lo que sea, la alcancía. o algo extremadamente complejo, único, pero digamos, sabe que está haciendo una artesanía, sabe que ese es el propósito de esa fabricación. No necesariamente le interesa denominarse artista, y eso pues está bien, porque no todo es arte. Luego va una persona que se nombra artista, ¿Cuál sería el propósito? usa esas mismas técnicas, fabrica una pieza relativamente parecida, pero la nombra y la contextualiza en otro lugar de conocimiento, en otro lugar de circulación, y entonces le podemos poner a eso el nombre de arte. Y sí, aunque la materialidad sea similar y la práctica sea similar, pues hay algo que nombra distinto y que contextualiza y dispone distinto en el mundo una pieza o la otra. Y todos hacemos parte del acuerdo, ¿Pero qué es ese algo? pues es un acuerdo. Es un certificado. No, es un acuerdo. Un certificado que dan un, otros. es un acuerdo no el social. artista. Sí, es un acuerdo social. Decidimos que podemos valorar esto como arte y lo otro como artesanía. Es un acuerdo social y a veces esa barrera es difusa y eso no es un problema. ¿Por qué tendría que ser un problema? Porque hay una que cuesta 20 millones y otra que cuesta 20.000. Pues muchas veces la única diferencia podría ser esa. Sí, y ahí obviamente hay ejercicios de explotación de saberes y como de vampirismo. Esa es otra discusión. Estoy tratando como de
como que conversemos de qué hace que algo sea arte. Bueno, pues que lo hace un artista. ¿Quién decide quién es un artista? El artista decide que es artista. Por eso cuando usted ahorita hablaba de que en todos los pueblos de Colombia hay una persona que es el artista del pueblo, claro, y no tiene que haber pasado por una universidad. ¿Sí? Seguramente es una persona que se dedicó a pintar, o a hacer tallas en madera, o a hacer esculturas en bronce, o en cemento, o lo que sea. Y fue al que finalmente contrataron para que hiciera la escultura del prócer. Y bueno, y la escultura del prócer, digamos, quedó hecha por fuera de los cánones como académicos de la belleza, y la cabeza le quedó descuadrada, y el caballo no es anatómico, no importa, porque la pieza está ahí en el pueblo y la hizo ese artista. Y ya, y así funciona. Y a veces no se vuelve esa pieza arte porque la hizo este man. Es decir, al revés, ¿no se vuelve también el juego? Claro, porque ese es un juego, es un loop, es un circuito. No es de una sola dirección. El arte no funciona, no se legitima en una sola dirección, es un circuito. Es decir, una firma de Botero es una obra de arte y una firma del notario es una firma. Sí, exacto. Literalmente, literalmente. Eso es lo que pasa. Hacemos parte de un acuerdo en el que le damos valor a este para una galería y no al que está en la Nacional. O sea, la idea de la curadora no fue buscar a una persona que hiciera carteles en la Nacional para que viniera y hiciera uno aquí. Pues porque posiblemente ese movimiento de contexto habría sido un poco absurdo. Eso se habría vuelto un ejercicio como de etnografía. Como, mire lo que es un cartelista político de una universidad pública. Pero esto no es cartelismo político, esto es un cartel. Es un dibujo, es una pieza de arte, es una instalación. Pero y por eso también vale la pena destruirlo, que no sea permanente. Porque todo esto está lleno como de ingredientes que juegan en ese campo en el que asumimos que es arte, y entonces tiene unas licencias reglamentarias que le permiten, le permiten eso como margen de juego. ¿Y siempre tiene valor económico? No, no siempre. Todo se puede valorizar económicamente. Usted le puede poner valor a lo que sea. Si alguien se lo paga, ese valor se vuelve real. Entonces nosotros vivimos en un tiempo muy privilegiado para ser artistas. Muy, muy privilegiado. Tal vez el tiempo más privilegiado para ser artistas. Porque todas las relaciones están sueltas y podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? Nos regula el espacio moral en el que vivimos. El arte no, cuando el arte se vuelve propaganda, deja de ser arte. Cuando el arte se vuelve discurso de odio, pues deja de ser arte. Cuando el arte es capaz de, a través del discurso del odio, señalar los sesgos morales que hacen posible el discurso del odio, es arte. O sea, es como complicado, pero como que el arte es una operación, una forma de hacer en la vida que es capaz como de tocar todos los puntos de la constelación como quiera tocarlos, y no tiene estructuras institucionales que digan hasta dónde puede o no puede llegar. O sea, esa ley como del doble negativo, como que es como, exacto, si promueve discursos de odio no es arte, pero si promueve discursos de odio para promover un discurso del odio contra el odio se vuelve arte. Sí. Como esta obra no es permanente, no puede ser permanente, pero también podría serlo, pero pues no es su vocación. Y la indeterminación de todos esos puntos es lo que hace que estos objetos sean interesantes. Y por eso como que existen espacios especializados para contenerlos y promoverlos, porque estos objetos no tienen espacio como en el mercado necesariamente. Y con eso me refiero, no puede haber una tienda. Bueno, una galería es una tienda, pero en un centro comercial esto no tiene cabida. Pero empieza a haber también como soportes de registro que la vuelven arte sobre todo para obedecer al mercado, yo creo. Bueno, sí, al mercado, pero también al patrimonio. Sería la manera de investigar en artes, parece necesitar justificaciones contextuales muy estrictas. La revolución era una promesa, era un porvenir.
Un horizonte, una utopía. Era un horizonte. Entonces yo no sé si ahora el horizonte debería ser como democracia liberal, venceremos. ¿Sí? Entre la empatía conservadora de pronto debería ser democracias liberales, venceremos. Pero muy seguramente estos nuevos movimientos autoritarios también están pensando que van a vencer. O sea, siempre es como persiguiendo el horizonte de futuro. Listo. Bueno, acá terminamos entonces Terminamos. Terminamos. Bueno, Juan David, pues muchas gracias por por la disposición para hacer este capítulo sobre su obra, hermano. No, muchas gracias. Nada, esperemos que sea como una excusa también como para que repensemos siempre lo que hacemos y que también le podamos compartir a un público tan amplio como en un canal público el trabajo de alguien que lleva tantos años y con tanto esfuerzo y haciéndolo también. Y bueno, muchísimas gracias, papá. No, pues muchas gracias. Mire que la experiencia del arte es muy chévere en todos sus ámbitos. Y a veces el desmontaje de algo es como lo que menos se mira. Y yo creo que fue interesante que estuviéramos hablando mientras pasaba esto, ¿no? Porque destruir una obra o no destruirla, pero como desarmarla, también es una forma de quedar en paz con el proceso de haberla hecho. Entonces, linda oportunidad para que estuviéramos hablando. Chévere. Gracias. A usted. Señal Colombia, la señal de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio TIC.